que son un tipo... Vimos entonces el papel que juegan las categorías, que son un tipo especial de conceptos en Kant, son los conceptos puros, ¿sí? Y que son aquellos conceptos puros a priori que se pueden aplicar a los fenómenos, y cómo, gracias a estos conceptos, es que podemos tener objetos, ¿sí? O sea que eso lo vimos ahí en la analítica de los conceptos. Vimos también Cassirer, ¿sí? Que Cassirer es un neocantiano y va a tomar esta idea de Kant de que los conceptos constituyen los objetos, solo que él no aplica esto a conceptos, a un grupo de conceptos, sino a todo concepto. Y va a demostrar que los conceptos son como funciones matemáticas, es decir, que operan igual que funciones matemáticas, igual que la suma, igual que la resta, ¿sí? Entonces, esos conceptos lo que hacen, digamos, es producir series, ¿no? Esas series, que son como justaposiciones, vecindades, entre objetos. Entonces, cuando un objeto está incluido en una serie, adquiere las propiedades que la vecindad nos va indicando, ¿sí? Si sale de esa serie y pasa a constituir parte, a formar parte de otra serie, adquirirá otras propiedades. Por lo tanto, aquí lo que evitamos es pensar en esencias, ¿sí? O que los conceptos nos identifiquen con esencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que evita, digamos, esta forma de concebir los conceptos, ¿sí? ¿Se acuerdan que Aristóteles decía, las cosas tienen esencia y nosotros a través de nuestros conceptos captamos esas esencias, ¿sí? Entonces, aquí es justamente todo lo contrario. Más bien que los rasgos particulares, específicos de los objetos se derivan de la operación de un concepto, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, ¿entienden entonces la idea de Cassirer? Porque la idea de la clase de hoy es trabajar con los tres textos donde tenemos ejemplos distintos de la aplicación eh, de esta idea de concepto, ¿no? O sea, lo que vamos a trabajar son esos textos ahora, ¿sí? O sea que es importante que entiendan esta idea de los conceptos según Cassirer. O sea, que ya no nos interesa qué es un determinado concepto, vamos a suponer el concepto de átomo, no nos interesa qué es el átomo, sino lo que nos interesa es cómo opera el concepto átomo, ¿sí? ¿Se ve? O sea, eso es lo importante que tienen que destacar aquí. Y es bueno que ustedes también cuando lean algún texto vean, bueno, cuál es el concepto y cómo opera ese concepto principal. O ustedes mismos también cuando hacen una tesis o un artículo, decir, bueno, yo voy a tomar como concepto central tal concepto y lo voy a hacer operar de este modo, es decir, voy a producir estas series, ¿sí? Bueno, entonces ya ahí, teniendo la serie, teniendo el concepto y teniendo la serie, ya ahí producen prácticamente el trabajo, porque después es desarrollar y mostrar esas vecindades, ¿sí? Entonces, es una muy buena herramienta, además de que de su valor epistemológico. En general, acá dice María del Rosario, no se percibe la operación de un concepto, pero cuando nosotros somos conscientes, y el pensamiento crítico es eso, entonces nosotros empezamos a ver, a buscar cuál es el concepto que está allí, ¿sí? Entonces, eso exactamente, ahí lo que dice María del Rosario, eso es lo que justamente nosotros queremos focalizar en esta unidad, ¿sí?
Claro, salir del orden natural dado. Muy bien, María del Rosario. Entonces, por ejemplo, partamos de el trabajo que hicimos con Andrea Torrano sobre la monstruosidad en Foucault. ¿Sí? Ahí vemos que ahí de nuevo tienen la descripción de Cassirer, por eso si no la encuentran muy clara en el texto de Cassirer, que es la traducción que está allí, que ustedes tienen, en todos estos textos se sintetiza de alguna forma las ideas principales de Cassirer, también la pueden ver desde allí. O sea que la tienen en diversos lugares, a la teoría de Cassirer sobre el concepto. Bien, entonces, pero aquí me interesa el ejemplo, ¿sí? El caso de monstruo, ¿no? Cómo ese concepto opera de formas distintas en épocas distintas, ¿sí? Entonces, Foucault señala que desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, la idea de monstruo pertenece al ámbito de jurídico natural. ¿Sí? Antes de eso, hacer una aclaración. Uno puede tener una idea general de monstruosidad. Por ejemplo, pensar, como la caracteriza Foucault, siempre la monstruosidad es una violación a la ley y una excepción. ¿Sí? Podríamos decir eso como una definición muy general, pero en realidad eso no nos termina de mostrar cómo opera, porque ¿cuándo se estaría dando esa violación a la ley? O sea que la idea de monstruosidad sí tendría, podríamos decir, una fuerza jurídica, ¿sí? Tiene una connotación jurídica porque tiene que ver con esta violación a la ley. Pero sin embargo, eso no impide pensar que ha operado de modos distintos, ¿sí? Que es lo que muestra Foucault, y esos modos distintos en los que opera genera distintas series. Lo que les decía al comienzo, en la Edad Media hasta el siglo XVIII, es una idea de lo jurídico natural, o sea, lo jurídico biológico, ¿no? Este jurídico biológico produce una serie. El hombre bestial, los hermanos siameses y el hermafrodita. Esos son, digamos, las series, serían los casos a los que se le aplica el concepto de monstruo, ¿sí? Y está ligado justamente a esta violación a la ley, pero se está pensando más en una ley natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del hombre bestial, ¿sí? Es una especie de combinación de reinos, una mixtura entre lo humano y lo animal. También en esa época empiezan a aparecer los bestiarios y siempre son combinaciones de animales, no sé, cabeza de águila, cuerpo de león, ¿sí? Esos son las mezclas, digamos, bueno, que es lo que se produce, digamos, en este sentido de monstruo, ¿no? Esta idea de mezcla, ¿sí? La violación a la ley se produce porque hay una mezcla, ¿sí? De órdenes, humano, animal, o entre especies de animales diferentes, o entre los seres humanos y Satán, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, y tiene que ver con problemas, ¿no? El caso, por ejemplo, de los siameses, ¿no? Tiene que ver con el tema de las herencias. ¿Quién es el primogénito, sí? ¿Cuál es el que nació primero? Sí, porque normalmente era el heredero, ¿sí? Entonces, generaba un problema. ¿Cuántas almas tienen? Hay que bautizarlo una vez o dos veces, ¿sí? Entonces, eso genera toda una serie de problemas, ¿no? Y fíjense que lo que aquí tenemos con esta idea de monstruo no es tanto una deformidad, sino una mezcla, ¿sí? Esa mezcla
es la violación a la ley. Es ahí, en esa mezcla, donde está la transgresión a la ley y es donde, bueno, se produce esa monstruosidad, ¿sí? Entonces, eso es justamente un sentido de monstruo y por eso se produce esa serie. Entonces, ¿qué tienen en común el hombre bestial, el hermafrodita, los hermanos siameses? ¿Qué tienen en común? Es justamente esa transgresión a la ley natural, ¿sí? Esa mezcla, ¿no? Eh, bien, sin embargo, Foucault nos indica que hay un corte entre, que hay un corte entre la idea de jurídico natural y lo que viene después, ¿sí? Que sería jurídico moral, ¿no? Hay esta idea de monstruosidad como violación a la ley, en el caso jurídico biológico, es una violación a una ley natural. Y ahora pasamos a una concepción de monstruo como jurídico moral, ¿sí? Y aquí se produce una serie interesante, ¿no? Porque en esa serie, fíjense que esta idea jurídico-moral da lugar a lo político, al monstruo político, ¿sí? Y en el monstruo político ingresa tanto los reyes como el pueblo sublevado, ¿sí? Son los ejemplos paradigmáticos de monstruo. Entonces uno podría decir, ¿qué tiene en común María Antonieta con el pueblo sublevado? Pensando inclusive específicamente en el contexto de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo es que, qué vecindades, cómo ha operado este concepto para que se pueda dar esta vecindad, ¿sí? Bueno, y aquí la idea ya no es de una transgresión moral, perdón, de una transgresión a una ley natural, no es una cuestión de mezcla, sino que es una cuestión de violación del pacto social, ¿sí? Es decir, el pacto social no se cumple. En el caso del rey, el rey está por encima del pacto social, entonces eso genera, inclusive cuando es la Revolución Francesa, genera un problema jurídico de si ajusticiar al rey o no. Y al final se lo termina guillotinando, creo que se lo termina acusando de ateo. Pero en realidad, digamos, cómo es, o sea, no me acuerdo si era ateo específicamente, pero se lo termina acusando de algo banal, no con la intención que tenía la revolución cuando se lo derrota. ¿Por qué? Porque si estaba por encima del pacto social, entonces ¿cómo que se lo podía juzgar? Y si se lo juzgaba, tenía que ser inocente. Entonces, ¿cómo plantear ahí la cuestión jurídica? Y el pueblo sublevado también estaría fuera del pacto social. Es una ruptura con el pacto social. Entonces, son monstruos en ese sentido, ¿no? El caso, por ejemplo, de María Antonieta tenía varios elementos para considerarla monstruosa en la época. Era extranjera, caníbal, eh, licenciosa, ¿sí? Era incestuosa, homosexual. Entonces, todo eso eran rasgos que permitían caracterizarla de monstruosa, ¿sí? Cuando se le ejecuta, la razón justamente jurídica por la cual se le ejecuta es la de incesto y prácticas sexuales viciosas, ¿sí? Por otro lado, el discurso contrarrevolucionario va a decir que el monstruo político es el pueblo sublevado, ¿no es cierto? Y ahí se toma el ejemplo de la masacre de 1792, donde en tribunales populares fueron asesinadas muchas personas. También hay casos de canibalismo, ¿sí? Parece que en la revolución
en la Revolución Francesa hubo muchos casos de canibalismo. Yo leí en distintos textos que hubo varios casos de tanto del pueblo como de los reyes. Bien, entonces, esa, digamos, eh, vemos cómo en la época, ¿sí? Eh, el, el concepto de monstruo, ¿sí? Que es un monstruo, aquí tiene una connotación política, no importa si viene del lado revolucionario o del lado contrarrevolucionario, pero justamente en el caso de contrarrevolucionario, Robespierre también pasa a ser monstruo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pero está ligado a la política. Ya no se usa la idea de monstruo aplicada a mezcla, algo biológico, sino moral político, ¿no? Y el otro caso que entra también dentro de lo moral político es el Marqués de Sade, ¿sí? O sea, es un libertino que donde fíjense, no sé si ustedes han leído alguna novela del Marqués de Sade, pero en estas novelas, ¿sí? Bueno, ahí dice para trabajar en el secundario, bueno, no sería quizás muy prudente que lo mandes a leer el Marqués de Sade, pero en las novelas del Marqués de Sade, ¿sí? Siempre ese libertinaje, digamos, está ligado al abuso del poder político. O sea, esos, esos actos, digamos, de esos excesos están ligados al poder político. Entonces, ese monstruo, como es categorizado el Marqués de Sade, entonces tiene que ver con lo moral y lo político. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros nos preguntamos qué tiene que ver María Antonieta con el pueblo sublevado y el Marqués de Sade, bueno, para ser llamados monstruos es porque aquí el concepto opera poniendo como característica principal la ruptura con el pacto social. O sea, no es que hay mezcla, como en el otro sentido, sino que hay ruptura con el pacto social. Entonces, eso es interesante que vean, creo que es un ejemplo muy fácil, muy claro de ver cómo un mismo concepto opera de formas diferentes. ¿Sí? Bien, entonces, y ahí es este concepto de monstruo, ¿no? Que en un caso pone como característica principal la mezcla y en otro caso pone como característica principal la violación del pacto social. Entonces, allí eh, creo que es un ejemplo claro de ver esta ruptura. ¿Quedó alguna duda respecto a ese ejemplo? Pregunta, si pasamos al siguiente. No, profe, estuvo claro. Gracias. Bien, bueno. Entonces, estos son ejemplos, ¿sí? Son textos que les sirven para encontrar los ejemplos, van a encontrar de nuevo explicado cada Sirer, por ahí lo entienden mejor de un texto que del otro, eso lo ven ustedes. Y ustedes, la idea sería que ustedes puedan llevar esta forma de pensar a otros conceptos. ¿Sí? Entonces, ver algún concepto, inclusive hoy, el concepto de monstruo, ¿a qué llamaríamos monstruo hoy? ¿Sí? Quizás no le demos exactamente, sí sería un sentido más moral y político, pero no tendría el mismo sentido que tuvo en Francia en esos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos pensar algunos conceptos, cómo operan, cómo han operado, ¿sí? Para ir viendo, justamente, tomando conciencia de cómo muchas cosas que nosotros percibimos y creemos que son así, y en realidad es porque ahí han operado conceptos,
¿sí? No es que las cosas sean así en sí mismas, sino que nosotros las percibimos así porque allí han operado conceptos que nos hacen creer que las cosas son así, ¿sí? Bueno, ahí me pregunta, ¿son conceptos distintos? ¿Sí? Sí, hay una idea de monstruosidad ahí que ya lo vamos a ver, pero son conceptos distintos. ¿Sí? Lo importante es que a veces no se dejen guiar por el término, porque la palabra que usamos, el término, puede ser el mismo. Lo que importa es la operación, ¿sí? La operación que se lleva a cabo. ¿Sí? Y esa operación, ¿cómo registramos? Bueno, por los elementos que hay en la serie. Entonces, si en una serie están unos elementos y en otra serie están otros elementos, entonces quiere decir que ese concepto es distinto, aunque se use la misma palabra, porque están operando de modo diferente. Lo que interesa es la operación, ¿sí? Eso, cómo opera. ¿Se entiende? Entonces, así como no es lo mismo la suma que la resta, no es lo mismo monstruo en un sentido jurídico natural que monstruo en un sentido jurídico político. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver el otro texto, ¿sí? El texto de series, que ahí les presenta varios ejemplos, ¿no? Fíjense, ustedes observaron esa imagen que tenemos ahí de Durero, ¿sí? Ahí fíjense ustedes los elementos que aparecen. Es bueno que se pongan, si tienen una lupa, ¿sí? A verlo en sus detalles y se pongan ahí a ver todos los elementos, identificando, ¿sí? Yo comienzo ahí con una descripción, más bien una enumeración, ¿sí? De los elementos que hay, un lejano horizonte iluminado, ¿sí? Lo voy a leer tal cual como comienza el texto, ¿no? Un lejano horizonte iluminado, un arco iris, una escalera de 7 peldaños, una balanza, un reloj de arena, un cuadro mágico matemático, que ese es el que está al fondo en la pared, un poliedro truncado, un puto se le dice al niño alado, ¿sí? Considerado que es considerado como mediador entre esa esfera celeste y terrenal. Otra figura alada femenina, ¿sí? Que es la imagen central, que apoya su cabeza coronada con hierba y está apoyada sobre su puño izquierdo, o sea, estaría apoyada así. Tiene la mirada distante, que hay otros elementos que tiene unas llaves, una bolsa atada a la cintura, un compás que está sostenido maquinalmente en la mano, un perro también hay, que está extremadamente delgado, una esfera, instrumentos de carpintería como serrucho, madera, clavo, tintero, pluma, todos estos elementos aritméticos, geométricos, de carpintería, de arquitectura, de medida, todos ellos, todos estos animales, seres alados, ¿sí? Todos esos elementos están reunidos en una misma superficie, con una etiqueta ofrecida por un murciélago que sostiene un cartel que dice Melancolía 1. ¿Sí? Es decir, que aquí nos hace el trabajo un poquito fácil porque nos dice cuál es el concepto que ha operado allí, que es melancolía y que reúne todos esos elementos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo opera allí el concepto, la reunión que ha producido, la serie. ¿Sí? Entonces, todos esos objetos están allí reunidos en ese espacio pictórico. El espacio pictórico es el espacio conceptual que produce melancolía. ¿Sí? Bien, entonces tenemos eso. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto? No es qué es la melancolía, ¿sí? Sino cuál es el principio que hace posible esa reunión de elementos tan diferentes, porque uno podría decirse, bueno, ¿qué tiene que ver un ser alado con un compás? ¿Sí? O con un martillo. Y sin embargo aparecen en esta serie. ¿Sí?
Entonces, y aparecen justamente como melancolía. Entonces, hay que ver ahí cómo ha operado. Hay un texto maravilloso que es justamente sobre, se llama Saturno y la melancolía, y allí ese texto es muy lindo, que cuenta cómo opera este concepto de melancolía a través de la historia. Bien, entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo este concepto melancolía reúne elementos que en sí mismo podríamos decir, bueno, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver un angelito con un martillo? ¿Sí? Pero sin embargo aparecen allí. ¿Sí? Aparecen allí reunidos, ¿no? Entonces, reunidos por el concepto. ¿Sí? Entonces, algunas propiedades van a salir de allí. Y bueno, lo que hace el concepto melancolía es reunir series, o sea, otras series que provienen de culturas diferentes, y esas series son enlazadas por el concepto melancolía. O sea, el concepto a veces produce una serie solamente, o a veces es más fuerte todavía y enlaza series que ya vienen con otros conceptos y las enlaza. Entonces se producen como redes conceptuales, y un concepto las va enlazando. Acá tenemos varias series que vienen con historias diferentes, con conceptos diferentes, y allí son reunidas, ¿no? La serie que toma, por ejemplo, la idea de genialidad, por eso todos estos elementos matemáticos, la serie, digamos, de la depresión, ¿no? El perro flaco, la mujer distante. Fíjense que los elementos que se utiliza, el compás, el martillo, etcétera, todos esos elementos no están en uso. ¿Sí? O sea que ahí hay como una connotación ligada más a la depresión, ¿sí? Están ahí tirados en el piso, o el compás que está en la mano pero no está siendo usado, ¿sí? Entonces hay distintas series allí que son reunidas. Entonces ese es un ejemplo allí de en un solo cuadro tenemos toda la historia del concepto melancolía. ¿Sí? Bien. En el mismo texto tenemos otro ejemplo, que es el de átomo. ¿Sí? Y ahí, con respecto al concepto átomo, podemos hacer dos relatos. Un relato más sustancial, que sería el que habría que dejar de lado, según Cassirer, un relato más sustancial que respondería más a la pregunta ¿qué es el átomo? ¿Sí? Y que en ese relato se va dando lo siguiente. Primero estarían los átomos, después los átomos se juntan entre sí y da lugar a las moléculas, y así se van dando las combinaciones y se llega, no sé, a la estructura de los cristales. Entonces, fíjense, ¿cuál es la lógica que tenemos ahí? Individuos primarios, y luego a partir de la reunión de estos elementos obtenemos objetos más complejos. ¿Sí? Ese relato, ¿a qué otro relato que ustedes vieron les recuerda? Elementos primarios se reúnen y producen elementos más complejos. ¿Cuál es esa idea, esa lógica? ¿En dónde la vieron? ¿En qué otro texto la vieron? Hice una pregunta. Chicos. Ahí me dice ontología relacional. No, esto sería lo opuesto a la ontología relacional. ¿Sí? Esto sería más una ontología de individuo.
podría ser reduccionismo, profe, ¿no? Explicar el todo por las propiedades de las partes. No, Bueno, no sé si por sí, ahí. habría un reduccionismo, el elemento primario, ¿sí? Me quedé un Bien. poco bloqueada con la biología, por eso no estaba ahí con miedo a abrir el micrófono. No, está bien. Podría haber un reduccionismo, sí, pero además ahí en el texto, justamente, en el que estás haciendo referencia, ahí en No todo están los genes, justamente lo que se critica es eso, ese reduccionismo al individuo, explicar todo por el individuo, ¿sí? Entonces, el individuo y la asociación, esa lógica, ¿sí? Es la misma lógica. Y es la misma y es una lógica que está aquí en este relato sobre el átomo, pero es una lógica también política. Cuando decimos la sociedad es el resultado de individuos que se han asociado, ¿sí? Es el mismo relato, es la misma lógica. ¿Pueden ver eso? Sí, profe, ahí con ese ejemplo. Bien. Sí, sí, sí. Y esto es exactamente lo opuesto a una ontología relacional, ¿sí? No me acuerdo quién había dicho, quién hablaba de ontología relacional. Esto es lo opuesto a una ontología relacional, ¿sí? Porque la ontología relacional no parte de individuos, parte de relaciones. Y las relaciones constituyen los individuos. Aquí en este relato se parte del individuo, la entidad individual mínima sería, o primaria, sería el átomo, y ese átomo después se reúne con otros átomos, forma las moléculas y después se va complejizando las reuniones hasta llegar a la estructura de los cristales. ¿Se entiende? Lo que me interesa es que entiendan la lógica. ¿Pueden diferenciar esa lógica? O sea, ver allí el relato de una ontología del individuo y un reduccionismo, como señaló María del Rosario. ¿Pueden identificar eso? Bien, bueno, porque es importante que tengan claro eso, porque en el parcial yo les puedo poner un ejemplo y que ustedes me digan qué lógica hay ahí, ¿sí? Entonces es importante que entiendan esa lógica, ¿sí? Que entiendan esa lógica. Y es muy simple. Primero, individuos, esos individuos se asocian y producen algo, ¿sí? Esa lógica. Podemos tenerla en política, en el individualismo, el liberalismo, por ejemplo. El liberalismo sigue esa lógica. Individuos, ¿sí? Y esos individuos son los que se asocian y producen la sociedad, ¿sí? Ese individuo. O sea, hay una reducción en el liberalismo al individuo. ¿Se entiende? Entonces, en la ontología relacional no. Las relaciones producen los individuos, tanto metafísicamente como conceptualmente. ¿Se ve eso? Bien, entonces, ese es el relato sustancial del átomo, ¿sí? Átomos se reúnen, se asocian con otros átomos, moléculas, se asocian, ¿no? Y vamos llegando a estructuras más complejas. Cassirer va a decir no, el relato tiene que ser otro, ¿sí? Porque Cassirer no acepta ese relato, vamos a decir, de asociación de individuos, sino que él propone justamente lo que nosotros hemos identificado como una ontología relacional, ¿sí? Una ontología relacional. ¿Qué quiere decir? Que primero están las relaciones y esas relaciones producen los individuos. Y cuando hablamos de relación en Cassirer, esa relación es la que establece el concepto, ¿sí? El concepto, por eso la ontología de Cassirer es una ontología supeditada a la epistemología. Es una ontología que depende de la epistemología. Y es como en Kant, ¿sí? Los objetos dependen de los conceptos. Sin concepto no hay objeto. Si es así, entonces la ontología está supeditada a la epistemología. ¿Está claro eso? Eso tiene que estar muy claro. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el concepto de átomo? Entonces ya a Cassirer no le interesa qué es el átomo, le interesa cómo opera el concepto de átomo, ¿sí?
Entonces, el átomo ya no es un punto inicial, no es algo primario, ¿sí? Dado, sino que justamente es un productor, o sea, produce relaciones, ¿no? Genera espacios relacionales. Entonces, si nosotros pensamos en las propiedades químicas, ¿sí? Por ejemplo, la tabla periódica, las propiedades químicas, es ahí el concepto de átomo el que va enlazando series, ¿sí? Entonces se van produciendo series que vieron en el secundario las tablas periódicas, las tablas de las propiedades químicas. Bueno, si no la vieron, Google, ¿sí? Y ahí lo que van a ver, pero la tendrían que haber visto en química, ¿sí? Bien, entonces ahí justamente lo que van a ver es que el concepto átomo opera enlazando series, porque ahí lo que tenemos son relaciones, son series, ¿sí? Entonces, esas series son enlazadas entre sí para lograr un espacio, ¿sí? Con el concepto de átomo, ¿sí? Entonces, el concepto de átomo es un concepto importante por la forma en que opera y la forma productiva en que opera, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Bueno, si no, vean las disposiciones y las determinaciones químicas. Bien, entonces, allí vimos cómo opera el concepto de melancolía en un cuadro, cómo opera el concepto de átomo en la tabla de las determinaciones químicas, y vamos a ver ahora otra forma, mejor dicho, otra no forma, ¿sí? Que Foucault lo toma de Borges, y Borges cita una cierta enciclopedia china, donde se presenta la siguiente serie, ¿sí? La serie es sobre los animales, ¿no? Y dice, los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrado, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas, ¿sí? Entonces, esa serie, ¿no? Ante una serie, uno se pregunta qué concepto ha operado allí. Y entonces tenemos esa serie, ¿sí? Entonces, ¿por qué Foucault trae esa serie, ¿no? Esa serie de Borges. Porque justamente quiere mostrar un límite, ¿sí? La imposibilidad de pensar eso. Esa es una serie imposible, ¿sí? Esa serie imposible, ¿por qué? Porque no hay ningún concepto que pueda producirla, ¿sí? En cuanto nosotros pensamos un concepto, siempre vamos a dejar algún elemento atrás. O sea, no hay un concepto que pueda reunirlos, ¿sí? Por lo tanto, es imposible. Entonces, allí Foucault inclusive habla de una monstruosidad, ¿sí? La monstruosidad allí es ese límite al pensamiento. Es una serie que traspasa el límite del pensamiento y es impensable. No es algo utópico, es impensable, ¿sí? Es un límite a nuestro pensamiento. O sea, no hay ningún concepto que pueda reunir esos elementos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque ¿qué concepto podría reunir, por ejemplo, que de lejos parecen mosca con etcétera? ¿Sí? Entonces, incluidos en esta clasificación con
perros sueltos o con que acaban de romper el jarrón. O sea, ¿qué concepto puede reunir todos estos elementos? ¿Se entiende? ¿Estamos viendo eso? O sea, la imposibilidad de pensar eso. Y eso es, para Foucault, una forma de monstruosidad. Bien. Entonces, estos ejemplos tenemos entonces el de melancolía, que reúne elementos y que opera en ese espacio pictórico, que es un espacio conceptual, el de átomo, ¿sí? Que opera justamente en el orden que genera para considerar las determinaciones químicas, y, o sea, el de átomo sería en ese caso, y este no concepto, digamos, esta imposibilidad del pensar. Recuerden que ahí estamos también como en Kant, ¿no? Para pensar nosotros requerimos de conceptos, sin conceptos no sería posible el pensamiento. Bien, para Cassirer, aquí hay algunos elementos que quiero que los vayan registrando con respecto a Cassirer. Para Cassirer, cuando hablamos de conceptos, de conceptualización, los conceptos no tienen que ver con operaciones mentales, no tienen que ver con una actividad mental, ¿sí? O sea, que la operación que lleva a cabo el concepto no es una operación de un individuo, ¿sí? Que consume en su mente opera, sino que los conceptos son funciones matemáticas que operan, pero no nos referimos a una actividad mental. Por lo tanto, en Cassirer no hay sujeto, ¿sí? No hay un sujeto agente de esa operación, porque no es una operación mental. O sea, que tengan presente eso, ¿sí? Bien, los conceptos son como funciones matemáticas que justamente ejecutan esos órdenes, cuando, o sea, ordenan, organizan, pero no son ejercicios de una actividad mental, ¿sí? Bien, entonces, otro ejemplo que está allí es el que ya lo habíamos mencionado, que hace referencia a una cita de Kuhn, ¿no? Dice, la Luna pertenecía a la familia de los planetas antes de Copérnico, esta es una cita textual de Kuhn, después no. La Tierra a la familia de los planetas después, pero no antes. Eliminar la Luna y añadir la Tierra a la lista de individuos que podrían ser justapuestos como paradigmas para el término planeta, cambió la lista de características sobresalientes para determinar los referentes de este término. Trasladar la Luna a una familia de contraste aumentó el efecto. Lo que aquí Kuhn llama familias son las series de las que habla Cassirer, ¿sí? Entonces, fíjense, el impacto que tiene, o sea, cómo cambia el concepto, y aquí de nuevo, por más que se utiliza el término planeta, sin embargo, no es la misma operación. Sacar en una ópera poniendo a la Luna en la serie de planeta, y la Tierra no está. Y en el otro aparece la Tierra, se incluye la Tierra y sale la Luna, ¿sí? Entonces, fíjense usted, y además eso se enlaza con esa serie de contraste, digamos, donde la Luna se pone en otra serie, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí, digamos, conceptos distintos producen operaciones distintas. Ahí tienen otro ejemplo más, que es el de planeta, además de los que vimos, ¿no? En ese texto, en el texto serie, tienen ahí una que yo les pido que por favor la vean con detenimiento, porque ¿cuál es la relación que hay entre Cassirer y Kuhn? ¿Sí? Si bien en Cassirer hay un sujeto social, ¿no? Y está
que opera a través de las matrices disciplinares, ¿sí? Y en CASIR estamos diciendo que no hay un sujeto, bueno, pero sin embargo hay algunos parentescos, podríamos decir, ¿no? Kuhn no son exactamente lo mismo, claro, pero sí podemos encontrar similitudes. Cuando Kuhn habla de familias, ¿sí? También podemos pensar en el sentido de series, ¿no? Podemos pensar que hay allí una forma semejante de pensar. Tanto estas familias son justaposiciones y las series son justaposiciones. Si bien es cierto que paradigma en Kuhn contiene otros elementos además de los conceptos, que ya vimos los ejemplares, pero sin embargo, si vemos en esta idea de familia, podemos encontrar algunas similitudes. Entonces, ¿cuál es el punto? La juxtaposición. ¿Sí? La juxtaposición, el poner cosas juntas, la semejanza, ¿sí? Da la semejanza. La semejanza es resultado de la juxtaposición. ¿Sí? Dos cosas son semejantes no porque tengan en sí mismas propiedades que son semejantes, sino que la semejanza es un producto de la cercanía en la que están. ¿Sí? O sea, si dos cosas están justapuestas, se vuelven semejantes. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon ese dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Bueno, más o menos, ¿sí? Aquí sería esa la idea. ¿Sí? Los elementos que están justapuestos empiezan a tener propiedades semejantes por la justaposición. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, en ninguno de los dos hay una idea de cosa en sí. En eso son kantianos. O sea, a la cosa en sí no accedemos. Eso ya nos enseñó Kant y con eso nos quedamos, ¿sí? De Kant. Podremos criticar su sujeto universal, pero hay algunas ideas que sí las seguimos manteniendo, ¿sí? Entonces, no hay ya un acceso a las cosas en sí mismas, sino que los objetos son producto de conceptos. ¿Y los conceptos qué son? Operaciones que justaponen cosas. ¿Sí? Y cuando las justaponen, adquieren propiedades semejantes. ¿Sí? Entonces, la semejanza no es algo que esté dado, sino que es algo producida por el concepto. ¿Se ve? Entonces, María Antonieta y el pueblo sublevado son semejantes no porque en sí mismos sean semejantes, ¿sí? Sino porque hay un concepto que los puso en justa posición y operó y los puso en justa posición. Entonces, fíjense la importancia del concepto porque nos hace ver como semejantes cosas que otros conceptos nos podían hacer ver como diferentes. ¿Se ve? Entonces, cuando nosotros percibimos semejanza, bueno, ojo, cuidado, porque hay una semejanza que es producida, o sea, ahí ha operado un concepto que nos hace ver como semejantes ciertas cosas. Y lo que tenemos que saber es que desde otro concepto podemos verlas como diferentes, ¿sí? Tal como pasa con el concepto planeta, ¿sí? O monstruo. ¿Se entiende? ¿Se va viendo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Entonces, cuando dos cosas, esto va a decir Cassirer, ¿no? Cuando dos cosas se presentan con semejante, no hay allí una identidad ontológica, ¿sí? No hay allí una identidad ontológica, sino más bien el resultado de una operación de un concepto, de una operación matemática que mientras esté operando va a resultar así, ¿sí? Nos va a hacer ver como semejante. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Aquí les había marcado otra cosa.
Entonces, la experiencia, esto es lo que quiero destacar, la experiencia, ¿sí?, tiene que ver con la operación de conceptos, porque la experiencia es cómo nosotros organizamos nuestro entorno, ¿sí?, y lo hacemos a través de conceptos. Entonces, la experiencia, en nuestra experiencia, están involucrados los conceptos, las operaciones de los conceptos. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias son ordenadas, ¿sí? Y en ese orden, digamos, si hay orden, es porque hubo concepto, ¿sí? Si hay un determinado orden, hubo un concepto. Bien. Fíjense, ahí yo traigo una referencia de Morman, que es un filósofo de la ciencia, que señala que en Cassirer no hay un ámbito separado de lo ideal y lo empírico, ¿sí? No está lo empírico, lo dado, y que nosotros percibimos por los sentidos, y lo ideal por otro lado, ¿no? Sino que justamente son ámbitos que están juntos. Por eso, uno puede hacer operar como diferente lo mental y lo material, lo ideal y lo empírico, pero no debemos creernos, o sea, esas separaciones son producto de nuestros conceptos, ¿no? No deben reificarse. ¿Qué quiere decir que no deben reificarse? Que no deben transformarse en cosas, en entidades en sí mismas, ¿sí? Pues nosotros tendemos fácilmente a reificar lo que son los conceptos, y, o sea, transformamos en cosas, y no, son operaciones de concepto, no son cosas, no, menos cosas en sí mismas, ¿sí? O sea, eso nosotros no sabemos. Lo que nosotros tenemos es justamente operaciones conceptuales, y esas operaciones conceptuales pueden modificarse, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo la idea de Cassirer de concepto? Con los ejemplos, ¿ayudan los ejemplos? Vamos a ver otro ejemplo. Esto que hace Monte en este texto creo que para ustedes tiene que tener un doble valor, además que es un buen texto, digamos, y les va a ayudar porque les va a dar otro ejemplo, pero lo hizo una compañera de ustedes, ¿sí? O sea que fíjense cuando ustedes se ponen con un pensamiento crítico, pueden hacer producciones muy buenas como esta, ¿sí? Bien, entonces, ella, sí, Leila, realmente este trabajo es muy bueno, a mí me gusta mucho y lo vamos a seguir manteniendo. Ella hace una cosa que es muy buena cuando ustedes leen un autor, ¿sí? O sea, cuando ustedes leen un autor, ¿sí?, tienen que hacer lo que hizo Leila. Es decir, bueno, ¿cuál es el concepto? Primera pregunta, ¿cuál es el concepto principal de este texto? Entonces Leila dice, acá ella está tomando más de un texto de Haraway, ¿no? Dice, bueno, el concepto principal, cyborg, ¿sí? Una vez que tenemos el concepto principal que nosotros consideramos, dice, bueno, se pregunta ella, ¿cómo opera el concepto cyborg en esta obra de Haraway, en los textos de Haraway, ¿sí? Y toma también aportes de otros textos de otros autores, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera el concepto cyborg? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, a ver, yo voy a tomar un concepto, ¿sí? O sea, por ejemplo, Kant, en Kant, ¿cuál es el concepto? Bueno, trascendental. Bueno, ¿cómo opera el concepto trascendental en Kant? Y ahí vamos viendo las series y las justas posiciones que se van a producir. Ustedes logran hacer eso con un texto, no necesitan estudiarlo de memoria, la comprensión que van a tener va a ser tal y van a poder tener un espíritu crítico con respecto a ese texto, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy importante por eso. Y ella también empieza numerando cosas, ¿sí? En este caso, perdón, no son cosas, son personas. Numerando, ¿no? Dice, mujeres de color, transexuales, homosexuales, bebés humanos con corazones de mandril, personas con prótesis, drogadictos,
trabajadores en las fábricas de electrónica, personas con alteraciones genéticas, ¿sí? Numera. Y entonces dice, ¿qué tienen en común estas personas descritas anteriormente? ¿Sí? Ojo con eso en común, ¿sí? Porque ya saben que Aristóteles partía de lo en común y iba ascendiendo. Acá no, ¿sí? No es esa la idea. ¿Qué tienen en común? O sea, no es que estas personas tienen en sí mismas propiedades que son semejantes. Cuando hablamos de en común aquí, desde Cassirer, no desde Aristóteles, no estamos hablando de una semejanza ontológica, ¿sí? Sino que más bien decimos, bueno, ahí es porque si yo las estoy poniendo en una serie, es porque estoy considerando que tienen algo en común. Y ese común es resultado de un concepto, ¿sí? En este caso es el concepto cyborg. Y hacemos lo mismo que con el concepto monstruo, una idea general. Bueno, ¿cuál sería acá? La transgresión de una frontera. ¿Sí? Lo que tienen en común es que transgreden fronteras, ¿no? Y esas fronteras, cuando esa frontera se transgrede, y una frontera se transgrede no porque estoy en un lado y paso al otro, ¿sí? Sino porque habito la frontera. ¿Entiende? O sea, cuando habito la frontera, es ahí que esa frontera se vuelve borrosa, ¿sí? Se vuelve difusa, los límites ya no son claros, ¿no? Entonces, allí ya la idea de esencia, la idea de determinismo, la idea de reduccionismo, ya empiezan a decaer, ¿no es cierto? Y ya estamos en otro plano. Entonces, ¿cómo va a operar el concepto de cyborg? Bueno, va a generar conexiones entre personas, básicamente, ¿sí? El cyborg, entonces, vemos que trabaja en distintas fronteras, ¿sí? En distintas fronteras. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es cuáles son esas fronteras, ejemplos de frontera. Entonces, ahí tenemos un concepto, frontera, ¿no? Entonces, ¿qué fronteras vamos a poner en la serie de fronteras? Y bueno, ahí está animal humano, organismo máquina, naturaleza cultura, hombre mujer, mente cuerpo, público privado, yo otro, civilizado primitivo, verdad ilusión, total parcial. Esas son las fronteras, ¿sí? Ejemplos de frontera porque hay más, ¿sí? Entonces, esas son fronteras, ¿sí? Y el cyborg es cualquier persona que habita en esa frontera. ¿Se entiende? Eso es un cyborg. Entonces, cualquier persona que... Entonces, lo que tienen en común esa serie de personas que nombró antes es que habitan fronteras, distintas fronteras. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ver aquí el concepto frontera, fíjense, toda la serie de fronteras que pone, ¿no? Nosotros vamos a ver, está también en la misma unidad, el texto de Wittig, en el cual ella va a identificar estas fronteras como oposiciones, ¿sí? Es decir, que cuando ya no son, estas fronteras no son complementarias, no es como el yin y el yang. El yin y el yang no es una frontera, porque sí, son dos cosas distintas, pero hay una complementariedad. Wittig, cuando habla de estas fronteras que mencionamos acá, donde Haraway ubica a los cyborgs, en estas fronteras, Wittig va a decir, hay oposición, no complementariedad, oposición. ¿Y qué significa oposición? Que un término de la frontera oprime al término de la otra frontera, o lo subyuga, ¿sí? Bien, entonces, cuando eso sucede,
Cuando eso sucede, hay opresión, ¿sí? Hay opresión. Una parte oprime a la otra, ¿sí? Entonces, si hay opresión, la frontera es un concepto político, ¿sí? Si hay opresión, es político. Entonces, el concepto cyborg es un concepto político, porque tiene que ver con fronteras que son políticas, porque esas fronteras son formas de opresión. Perdón que me acaba de dar un ataque de alergia. Bien. Entonces, la idea principal, por ejemplo, aquí tenemos a una cosa que introduce Chela Sandoval y que Haraway lo toma, que es la conciencia como opositiva, ¿sí? Esta conciencia opositiva es otro concepto que lo tenemos que leer junto con el cyborg, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es lo que pretende Chela Sandoval con este concepto de conciencia opositiva? ¿No? Justamente, la conciencia opositiva es la que marca procesos de liberación, ¿sí? Y esos procesos de liberación son los que permiten modificar condiciones de subordinación. Por lo tanto, el cyborg tiene que ver con esta conciencia opositiva en la medida en que justamente el habitar una frontera hace que se modifiquen condiciones de subordinación. ¿Se entiende? Entonces, la idea principal, que por supuesto va contra todo esencialismo, es que nadie nace con una identidad dada para siempre, ¿sí? Sino que más bien lo que somos son construcciones múltiples, parciales, abiertas, ¿sí? Yo no me puedo definir por una identidad, ¿sí? Dada y que se mantiene constante, sino que es una construcción, digamos, continua, ¿sí? Siempre estamos en construcción. Por lo tanto, yo no puedo decir soy esto y solamente esto, y es lo mismo que soy desde cuando era joven, cuando era adolescente. ¿Qué tengo que ver yo cuando era niña? ¿Qué tengo que ver yo cuando era adolescente? ¿Qué tengo que ver yo cuando era joven? Nada, ¿sí? Es más, cuando pienso en esos pasados, pienso que han sido de otra vida, ¿sí? Entonces, porque siempre está en construcción, siempre nos estamos construyendo, ¿sí? Y esas construcciones son parciales. ¿Qué quiere decir que esas construcciones son parciales? Pregunta. ¿Por qué la construcción? ¿Por qué esta construcción de lo que yo soy ahora en este momento es parcial? Sí, bien. Porque es lo que nunca fue total. Pero, ¿qué quiere decir que es parcial? No, además de que no es total, ¿sí? ¿Qué significa? Porque es una construcción. Porque es una construcción, porque pueden cambiar, porque no es definitiva, ¿sí? Porque va mutando. Muy bien, todo lo que me están diciendo está perfecto, ¿sí? Por eso es parcial y por eso es abierta, ¿sí? Entonces, exactamente, como dice ahí, toda fijeza es momentánea. Sí, Marcos. La totalidad también es un concepto. Sí, es una construcción. ¿Sí? Yo digo que las identidades son, si digo que son, no sé cómo decirlo, cuando digo que son parciales es como que le estoy dando validez a ese otro concepto que es total, digamos. En realidad, total y parcial es una oposición, ¿sí? Es una frontera. O sea, no deberían existir ninguno de los dos, digamos. No, es una frontera, ¿sí? En realidad, lo que se quiere decir con esto, porque cuando vos decís total, ya pensás como fija,
o todo. Pero si vos a eso total lo reconoces como momentáneo, en el sentido que ahí marcaba la frase de toda fijeza es momentánea, si lo reconoces a lo total, entonces ese total se vuelve momentáneo, parcial, ¿sí? Entonces no hay una diferencia entre parcial y momentáneo. Lo que cuando nosotros decimos de borrar la frontera, no es eliminar, sino es decir, bueno, la frontera se vuelve borrosa. Entonces, cuando hablamos de total y parcial, volver borrosa esa frontera es justamente decir, bueno, en el caso que sea total, es una totalidad momentánea, ¿sí? Por lo tanto es parcial, porque quiere decir que no agotó todo, ¿sí? Entonces es como dos conceptos que ya no los vemos como opuestos, ¿sí? Esa es la idea, ya no son opuestos. Entonces... Profe, disculpe, no levante la mano. ¿Puede uno ser el puente de eso? Más que ser puente es habitar, ¿sí? Habitar la frontera. Sí, sí, sí. Porque si te pones de un lado para después ir del otro, bueno, no, es habitar la frontera. ¿Sí? Entonces, habitar la frontera es quedarte en ese estado trans. ¿Sí? Entonces, estás ahí, en la frontera. No importa que esa frontera sea geográfica, sea imaginaria, sea conceptual, sea psicológica, no importa. Vos habitás la frontera y en esa frontera ya la diluís. Cuando alguien se para en la frontera, ya la diluye, la disuelve. ¿Sí? Entonces, el pararse en la frontera, eso tiene que ver con esa conciencia opositiva. ¿Sí? Porque el pararte en la frontera rompe las identidades. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el caso del texto de Wittig de la categoría del sexo, justamente, claro. La categoría sexo es totalitaria, por eso está bueno esta categoría de las identidades como parciales, no fijas, porque sería romper con esa dicotomía, claro. Que es opresiva, en un punto. Sí, sí. En la conciencia opositiva, allí la serie que detectó Leila es justamente, fíjense, heterocronías, ¿no? Heterocronías como nuestra revista, heterocronías, ¿sí? Está tomada ahí de Sandoval, heterocronías como distintos tiempos, ¿sí? Contradicciones. Hay gente que le tiene horror a las contradicciones y nosotros, las feministas, decimos bienvenida a las contradicciones, porque las contradicciones nos hacen habitar fronteras, ¿sí? Contradicciones, construcciones parciales y abiertas, locales. Toda construcción es local. Yo me construyo ahora, desde este lugar, desde este punto, porque estoy acá en Córdoba. A lo mejor si yo me hubiera ido a vivir a otro país, mi construcción sería distinta. Yo me construí ahora porque estoy acá en Córdoba, ¿sí? Yo viví varios años en Brasil. Bueno, cuando estaba en Brasil creo que me construía de otra forma y ahora estoy acá y me construyo de otra, con esa experiencia de haber vivido en Brasil, pero estoy acá. Y si hubiera ido a vivir a Europa, mi construcción hubiera sido otra, ¿sí? La construcción es local y además no solamente geográficamente, sino local es también como profesora en la UNC, aquí, digamos, en mi casa, como a lo que me dedico, a lo que me gusta, desde donde estoy, o sea, desde aquí, desde lo que pienso, es desde este lugar, ¿sí? Por eso es local, mi construcción es local. ¿Sí? No solamente que es mutable y siempre está en proceso, sino que también es desde algún lugar. Y es posgenérica, o sea, la conciencia positiva tenemos que ir más allá del género. Otro concepto importante es el de afinidad. Esa afinidad ya no es una identidad, ya no estoy en un grupo por identidad, por semejanza, ¿sí? Con los otros. Sino que estoy por afinidad. Y esa afinidad
va a incluir a la otredad, a la comunicación, a la responsabilidad, el saber que estoy siempre desde un lugar. Entonces, cuando yo dialogo, puedo comprender al otro, porque yo estoy diciendo no que yo tengo la verdad, sino que mi verdad es esta verdad desde este lugar y el otro tiene una verdad desde otro lugar. Entonces, ahí la posibilidad del cambio se da. Y en el caso de Wittig, lo que tenemos ahí justamente es la crítica a la categoría de sexo. Entonces, fíjense cómo opera. Yo acá tomo solo un ejemplito, ustedes lo profundizan más, pero ¿cómo opera el concepto de mujer? ¿Sí? ¿Cómo opera el concepto de mujer? Fíjense, ¿no? Cuando un hombre presenta a su esposa, ¿sí? Dice, es mi mujer, ¿sí? Que es una presentación horrible. Yo espero que las que estén casadas nunca permitan que las presenten así. Primero el mí, ¿sí? Posesivo. Mujer. Espantoso. ¿Sí? Soy la mujer de. ¿Sí? Ustedes saben que en una época la mujer estaba obligada a firmar con el de, ¿sí? El apellido de, ¿sí? Mi mamá, por ejemplo, era Molina y firmaba Molina de Minot. Y ese de es un posesivo. O sea, la señora, apellidada Molina, pertenece a este señor, apellidado Minot, ¿sí? Bien, entonces ir viendo, deconstruyendo. Ya el término esposa es un término horrible. Esposa, fíjense cuáles son los referentes. Esposa, las esposas, ¿sí? Las que le ponen a los presos, ¿sí? Y esposa, ¿sí? Bueno, ya de por sí la palabra esposa, pero además el término mujer significa dos cosas, tiene dos sentidos, ¿sí? El sentido de biológico, ¿sí? Ligado a los genitales, y el sentido de pertenencia. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, mujer significa lo genérico, o sea, el género, y significa también la posesión. Entonces, fíjense cómo ese término no es inocente para nada, ¿no? Entonces, ¿y cómo opera? ¿No? ¿Cómo opera en la sociedad? Wittig dice, bueno, tiene que llegar un punto, no que se eliminen las categorías, porque no se trata tampoco de decir, no, no hay más mujer, no hay más hombre. No, siguen, pero esas categorías son, no sé, como tener pecas y no tener pecas. Yo siempre digo, ¿por qué en un trabajo te piden género, si sos mujer o hombre? ¿Cuántas veces hemos llenado ficha y dicen género, mujer o hombre? O sexo, mujer o hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Quiere decir que el sexo, o sea, ya, por suerte no te preguntan la raza, ¿sí? Pero, ¿por qué tendríamos que llegar a conseguir con el género lo que se consiguió con la raza? Es decir, que no te pregunten la raza. O sea, ¿por qué? ¿Acaso cuando uno va a llenar una ficha te preguntan, ¿tiene pecas o no tiene pecas? Bueno, así tendría que ser también el sexo. ¿Qué importa? ¿Qué dato da la sexualidad para un lugar de trabajo? Para el que sea, para el trabajo que sea, ¿sí? Porque si es para coser, un hombre puede coser también como una mujer. Si es para hacer trabajo de albañilería, una mujer puede desempeñarlo también como un hombre. Si es para ser secretaria, hombre o mujer pueden desempeñarlo exactamente igual. ¿Por qué entonces hay una ficha que dice sexo? Quiero que me lo expliquen. Porque quiere decir que la categoría sigue diciendo algo. Entonces, vamos a lograr algo cuando esa categoría sexo no tenga una operación relevante. Si no tiene una operación relevante, entonces sí, está bien. Pero mientras la tenga, entonces esa es una operación política de opresión y está marcando una frontera. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí?
Sí, 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 me estaba acordando, justo ahora estamos haciendo un trabajo de estadística, perdón que no levanté la mano de nuevo, pero es que me meto cuando empezás a hablar y como que digo, hay tantas razones en lo que decís, que también en estadística vos empezás, hombre o mujer, o sea, ¿qué importa? Qué sé yo, ahora estamos haciendo, por ejemplo, de sustancia, ¿qué importa el sexo? Importa, en este caso, lo que queremos saber de la sustancia, pero siempre es hombre o mujer. Terminamos en eso siempre. Y es triste porque no avanzás en nada. Sí, entonces, sí, ahí señalan lo del trabajo reproductivo. Claro, entonces, ¿por qué vamos a hacer una estadística, digamos, o sea, puede que sea relevante, pero realmente es siempre relevante, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos, y además siempre la ponen como bivalente? O sea, ¿cuáles son los valores de la variable sexo? ¿Cuáles son los valores de la variable sexo? Por lo No, menos en el trabajo, no. no hay algo concreto. Por lo menos en el trabajo que estamos haciendo nosotros, no hay algo concreto. Bueno, ¿Cuál es pero la diferencia? cuando nosotros hacemos en estadística, ¿no es cierto? Cuando presentamos una variable, tenemos que decir los valores posibles que tiene esa variable, ¿sí? Entonces, normalmente cuando ponemos la variable sexo, ¿cuáles son los valores de la variable sexo? Hombre y mujer, ¿sí? Sí, Hombre y mujer. sí. Recién ahora se empieza, y en algunos casos, y muy tímidamente, y te ponen otro. Hombre, mujer y O otro. prefieren no contestar. No, los valores de la variable. Ah, ¿Sí? no, está bien, pero con la respuesta Los era valores, hombre, mujer, o poníamos prefieren no contestar. prefiero no contesto, sí. Sí. Pero entonces, siempre, tradicionalmente, hasta hace poco, se ponía valores de la variable sexo, hombre y mujer. ¿Sí? Es decir, que o vos estás dentro de una de esas dos categorías o no podés estar. ¿Se entiende? Entonces, es importante ver eso. Puede que en algún caso sea relevante, ¿sí? Para alguna investigación específica, sea relevante. Pero, no siempre. Y en muchas veces lo utilizamos. Hemos tenido que llenar un formulario, ¿sí? Hasta hace poco se votaban los hombres en una mesa y las mujeres en otra mesa, ¿sí? En deporte, hombres y mujeres. Y uno me podría decir, bueno, porque la mujer quedaría en desventaja si juegan hombres y mujeres, digamos, tendría problemas o para algunas cuestiones, por ejemplo, levantar pesas, podría. Bueno, supongamos que admitamos alguna cosa así. Pero ¿me quieren decir por qué hay separación de género en el ajedrez? Nunca me lo explicaron. ¿Sí? Yo digo, bueno, levantación de pesas, hombre-mujer, bueno, uno podría decir, quizás, tal vez, que el hombre tiene más fuerza, bueno, podríamos aceptarlo y ahí hacer una diferencia. Pero ¿y en el ajedrez? ¿Alguien me puede explicar por qué hay diferencia de sexo en el ajedrez? Entonces, bueno, esas cosas tenemos que ir comenzando a pensar. Bien, entonces, fíjense ustedes, bueno, sí, lo del DNI es realmente todo un avance, ¿no? Pero, bueno, pero eso, digamos, esos detalles, ¿no? Y empezar a preguntar, y eso es el pensamiento crítico, empezar a preguntarnos cómo opera un concepto. A ver, o cómo opera tal concepto, por ejemplo, cómo opera el concepto mujer, o bien preguntarnos qué concepto está operando, ¿sí? Porque a veces podemos ver la justa posición, podemos ver la vecindad,
y preguntando, bueno, ¿qué concepto ha operado aquí que los ha reunido a todos estos elementos? ¿Sí? O sea, ¿qué operación hay allí que nosotros no estamos percibiendo? Entonces, ahí podemos hacer la ida y la vuelta, ¿sí? Entonces, ir viendo, bueno, porque de esa forma salimos de los esencialismos. Recuerden que nosotros lo que experimentamos está atravesado por nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, es importante que cuando nosotros experimentamos diferencias o percibimos cosas como diferentes o como semejantes, bueno, ¿qué concepto está operando allí para que yo pueda percibirlas como diferentes o como semejantes? ¿Sí? Entonces, siempre que hay orden, como les decía hace un rato, hay operación de un concepto. Entonces, esa es la pregunta clave, es decir, bueno, a ver, ¿qué diferencia? Bueno, ¿cómo opera este concepto? ¿Sí? Y hay conceptos que parecen hasta buenos en su intención original, ¿sí? Pero después uno empieza a ver una cierta carga. A mí, por ejemplo, el concepto de pueblos originarios no me gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de pueblos originarios a veces se puede hacer operar en un sentido de que es una cultura que está en el origen, que quedó estancada en el pasado y que no ha continuado su evolución, ¿sí? Hay una autora que nunca me sale su nombre, pero ya les voy a traer el libro y se lo voy a mostrar, que justamente señala eso, ¿sí? Entonces, revisar los conceptos, cómo opera este concepto, qué connotación tiene, qué es lo que me está significando, ¿sí? ¿Qué juxtaposiciones? ¿Sí? Sí, entonces, ¿qué es, digamos, qué series está produciendo? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. Entonces, tenemos que ir revisando nuestras categorías, nuestros conceptos. Por supuesto que nunca las vamos a revisar todas, ¿no? Pero sí estar como atentos, ¿no? Estar atentos, decir, a ver, ¿por qué este concepto? ¿De qué forma este concepto opera? ¿Sí? ¿De qué forma este concepto produce juxtaposiciones? ¿Y de qué forma este concepto me hace percibir ciertas cosas? ¿Sí? ¿Por qué yo percibo del modo que percibo? ¿Sí? ¿Por qué tengo esta experiencia y en esta experiencia estas dos cosas son semejantes o estas cosas son distintas? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Sí, sí, sí. Entonces, es importante ver, me parece, esta idea de Cassirer, a mí me gusta mucho porque justamente es una forma muy eficaz de evitar los esencialismos. Por supuesto que todo concepto produce una homogeneidad, ¿sí? Porque nosotros cuando pensamos homogenizamos, eso es inevitable, ¿sí? Entonces, el concepto en Cassirer produce homogeneidad, claro, porque los elementos que están en la serie son homogéneos, se homogenizan, ¿sí? Por eso es importante cuando un elemento está en la serie y cuando sale de la serie. Cuando la Luna estaba en la serie de Planeta, era homogénea a los otros objetos que estaban en la serie, a Marte, a Venus, ¿sí? Pero cuando la Luna sale, ya deja de ser homogénea. Entonces, ¿que son homogéneos? Porque hay conceptos, está bien, ¿sí? Pero una cosa es que esa homogeneidad nosotros reconozcamos es producida por un concepto y otra cosa es que reconozcamos o creamos que esa homogeneidad está dada en las cosas en sí mismas, que es algo natural, que es algo esencial. ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Me quedé pensando un poco en esto de los conceptos que de algún modo fueron planteados para ir en contra de una opresión, por ejemplo.
como es el de pueblos originarios, o mismo dentro del feminismo, la comunidad LGBT, cómo es ahí bastante polémico, ¿no? Porque en algunos momentos es muy útil y de repente empieza a ser encasillante, y cómo va mutando eso me parece muy, muy interesante, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces es necesario plantearlo en términos de conceptos o de categorías para poder pensarlo, para poder visibilizar que existen otras alternativas. Pero bueno, como importante es esto de no comerse la peli, como quien dice ahí. Claro. Exactamente, sí, Paloma. Lo importante es que son conceptos. Y si son conceptos se puede modificar. Eso, ¿sí?, es lo importante. Porque cuando nosotros, como dice Paloma, comerse la peli, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros reificamos. Reificar conceptos quiere decir que transformamos el concepto en una cosa. ¿Sí? En una cosa que tiene una identidad, que permanece en el tiempo, que es cerrada, que es así y que es un en sí mismo. ¿Sí? Cuando creemos eso, cuando nuestra lógica es así, bueno, estamos en problemas porque cualquier cambio nos va a aterrorizar. ¿Sí? Porque nuestro mundo es un mundo rígido. ¿Sí? Entonces los cambios son muy difíciles. Pero si nosotros decimos, bueno, pero es un concepto, y los conceptos se pueden modificar, y puedo producir otra construcción, ¿sí? Entonces, esa flexibilidad es lo que nos permite justamente la riqueza. Y si además a esa flexibilidad le ponemos una conciencia, ¿sí? Esto no lo haría Cassirer, pero si además de eso decimos, bueno, pero yo lo estoy construyendo desde este lugar, ¿sí? Desde este lugar, y estoy aquí, y esta construcción, digamos, tiene que ver, no cuando yo digo yo desde aquí, no es una cuestión totalmente subjetiva y es, ay, hoy me levanté con ganas de construir conceptos nuevos, no es eso, ¿sí? Entonces, pero sí, cuando yo hablo, estoy hablando, digamos, a través de mí habla todo el lenguaje, toda mi comunidad, toda mi situación social, a todo eso habla a través de mí, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa conciencia, entonces, bueno, puedo abrir el diálogo, porque estoy diciendo, estoy parado en este lugar, y el otro está parado en otro lugar, y desde ahí hablamos, pero sabemos que estamos hablando desde lugares distintos. ¿Se entiende? Entonces, cuando sabemos que hablamos desde un lugar, esos conceptos, esos procesos, esas construcciones son desde ese lugar. Entonces, por ahí tenemos algún concepto que sirve en un momento dado, sirve en una circunstancia histórica, sirve, digamos, para algunos fines, pero puede ser que después no sirva, o puede ser que después el mismo concepto de feminismo, ¿no? Exactamente, ahí Paloma señala lo del feminismo, ¿no? Esta idea del feminismo, bueno, en su momento, y por eso, porque ahora no aceptemos el feminismo de la segunda ola, vamos a decir que eso no sirvió. Todos los momentos del feminismo sirvieron, todos, y los rescatamos a todos. Pero bueno, pero seguimos avanzando. Y esto también es un momento, y habrá otros que después dirán, no, bueno, esa idea ya está. Vamos por otra idea que es más amplia, más abierta, ¿sí? Entonces, lean la crítica, ya en la unidad 7, la última, la crítica que Chela Sandoval le hace a Haraway, que el feminismo negro le hace a Haraway, ¿sí? Entonces, y que le hace el concepto de cyborg, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, que no es una crítica a tanto Haraway, sino a los modos en que se ha usado el concepto de cyborg. Bueno, entonces, vamos, y por eso tenemos que evitar tener miedo, evitar tener miedo a las contradicciones. Porque si yo quiero dialogar con el otro, si yo quiero formar una comunidad, y yo creo que eso lo aprendimos con la marea verde,
¿sí? La marea verde, ¿éramos homogéneas? No, ¿sí? ¿Pensábamos lo mismo? No, ¿sí? Entonces, las contradicciones, había ideas contradictorias, sí, y las contradicciones nos permiten habitar la frontera de un modo bueno, ¿sí? Sí, hay que abrazar las contradicciones, porque las contradicciones nos hacen ruido, y el ruido es bueno, ¿sí? Cuando hay silencio, ¿sí? Cuando hay silencio, porque todo está ordenadito, homogéneo, qué sé yo, eso es opresión, ahí estamos siendo oprimidos, ¿sí? Ahora, cuando empieza a haber ruido, bueno, entonces ahí es que decir, bueno, tengo que pensar un poco porque esto es contradictorio, entonces, y la contradicción me moviliza, ¿sí? Me mantiene siempre en movimiento. En cambio, lo otro, ese quietismo, ¿sí? La fijeza es momentánea, pero hay gente que quiere que la fijeza sea eterna, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es importante. Y se empiezan a crear nuevos lazos, nuevas afinidades, ¿sí? Nuevas formas de comunicarnos. Entonces, y eso creo que esto de incorporar al pensamiento crítico la revisión de los conceptos, no tanto por qué es, evitar la pregunta ¿qué es? ¿Sí? Sino más bien decir, bueno, ¿cómo está operando esto? ¿Sí? Entonces, no importa qué es el átomo, sino cómo opera el concepto de átomo. No importa qué es la mujer. O sea, eso cuando hasta hay poesías, a mí me irritan de una forma, cuando hay esas poesías que dicen qué es la mujer es esto, que la mujer superada es esto otro, particularmente tengo en mente una poesía que ahora no la recuerdo, afortunadamente, pero que dice la mujer superada, no es esto, no es, pero la mujer, ¿qué quiere? La mujer que se ajuste exactamente al deseo del tipo, ¿no? Bueno, entonces, la mujer es eso, ¿sí? Eso es una pavada, la mujer es esto, la mujer es el sexo más fuerte, o es el más débil, o es cualquier cosa que se diga después del es una pavada, ¿sí? Es una pavada. No interesa el lo que interesa es cómo opera el concepto mujer, cómo opera el concepto hombre, ¿sí? Cómo opera el concepto sexo, eso es lo que interesa, el concepto, porque tiene que ver con concepto. ¿Sí? Nuestros mundos son mundos de redes conceptuales. ¿Sí? Entonces, está bien, Kuhn pone los paradigmas, pero no podemos evitar los conceptos. ¿Sí? Entonces, vuelvo de nuevo. Está esta idea kantiana, los objetos son resultado de los conceptos. Con los conceptos y algo más, porque son esas categorías que se aplican, no estamos negando lo empírico, ¿sí? Pero simplemente diciendo que eso empírico está atravesado por construcciones, ¿sí? No es algo dado, ¿sí? Neutro, dado, independiente, ¿sí? Entonces, ¿se va entendiendo hacia dónde vamos? Y entonces el pensamiento crítico tiene que tener todas estas improntas, digamos, tiene que tener todas estas consideraciones, porque criticar no es hablar mal o decir me opongo a esto, me opongo a esta institución, eso no es pensamiento crítico, ¿sí? Sino decir, bueno, a ver, ¿qué concepto se está jugando acá y cómo está operando este concepto? Esa es la pregunta. Y esa es la base del pensamiento crítico. Cuando nosotros podemos comprender eso, entonces ahí estamos desarrollando pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, la lógica que está utilizando, primero individuo, después esos individuos se asocian y después eso es justamente una lógica que tiene que ver con una reducción al individuo, a una entidad individual. No importa si es átomo, si es individuo humano o lo que sea. Entonces, es decir, ¿y por qué el reduccionismo no es bueno? ¿Sí? Entonces, todo eso va desencadenando este pensamiento crítico. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos ver,
digamos, todas las cuestiones de género, todas las cuestiones de comunidades que no son incorporadas al sistema, ¿sí? Entonces, ver, bueno, ¿qué está operando allí? ¿Sí? Cuando yo era chica y veía películas de indios, siempre me preguntaba por qué los indios iban desnudos, sin ropa en el torso, y hacía unos friazones y decir, ¿por qué los indios no llevan ropa? ¿Sí? Yo lo comprendí hace poco, y porque lo vi en una revista, en un libro que compilaba justamente fotos de los pueblos primitivos, digamos, sometidos. Y es porque es una forma de despojo de cultura. Es una forma de decir, no tienen cultura. ¿Sí? Entonces, no era porque los indios iban desnudos, no era porque no tenían ropa, sino porque esa es una forma de despojo. ¿Sí? Es una forma de despojo. Entonces, fíjense una cosa trivial en una película que la vemos, bueno, a ver qué concepto está operando allí. ¿Se ve? Entonces, no hay cosas banales. Sí, exactamente, una forma de invisibilizar la cultura. Exactamente. Si ustedes ven fotos, inclusive hay fotos de mujeres desnudas para estudio, ¿sí? Sin ninguna carga de erotismo, ¿no? O sea, porque no es como que están desnudas en Playboy, ¿sí? Sino que están despojadas de todo, ¿sí? No estoy rescatando Playboy, por favor, sino que están despojadas de todo, ¿se entiende? Entonces, eso, digamos, tenemos que verlo, tenemos que ver. Sí, pero es un desnudo diferente. Ahí el desnudo en Playboy es poner al cuerpo de la mujer en el mercado, ¿sí? Entonces, es como un objeto de venta. El cuerpo de la mujer que sale desnuda para un estudio y que es tomado de otra cultura, es otra la intención, ¿sí? Son terribles los dos, pero este tiene su propia, es decirle, no tenés cultura, ¿sí? Entonces, es revisar cosas como yo les conté el ejemplo de las estatuas que aparecían en el Museo de Francia, ¿sí? O sea, representando los continentes, o sea, la cultura, Europa solo reconoce como cultura la cultura europea, ¿sí? Sí, Sonia. Sí, no, me acordé de la estatua esa, que nosotros teníamos bananas ahí en el piso. Sí. Lamentablemente, sí. De un cóndor. Sí. De un cartel más atrás que dice Colonia. Sí, es muy triste. Yo no sé por qué sigue estando todavía esas estatuas, más allá de la... Pero... yo creo que está bien que estén. Para no olvidarnos. Para no olvidar, ¿sí? Para que tengamos conciencia. De todos modos, creo que hay algunas estatuas que debieron retirarse. Por ejemplo, así como México sacó la estatua de Cristóbal Colón en una ciudad, sacaron la estatua de Cristóbal Colón y pusieron la de una mujer indígena, eso es un acto revolucionario, ¿sí? Acá seguimos teniendo la estatua de Roca. Y no hacemos nada, ¿sí? O sea que tenemos en Buenos Aires una estatua gigante de un asesino y seguimos teniendo estatuas de Sarmiento en la propia ciudad universitaria, ¿sí? Entonces eso es terrible. Fíjense que ahí, hablando de Sarmiento, una de las fronteras es civilización y barbarie, que justamente Sarmiento nos adoctrinó a todos en la educación de esa frontera, ¿sí? Civilización y barbarie. Entonces, esa es una frontera que sigue atravesando todo
nuestra comprensión de nuestra cultura y de nosotros como sociedad, ¿sí? Entonces, el caso de Sarmiento, con esta idea de civilización y barbarie, bueno, hay que ver en qué forma opera esta frontera civilización-barbarie. Sí, nadie te lo dice, Ulises, exactamente. Lo ocultan. Entonces, esta forma, digamos, esta frontera de la cual el gran ideólogo, y porque trajo un grupo de maestras americanas, creemos que ya fue un gran héroe, entonces, aquí tenemos que ver, digamos, eso. Porque está bien, lo dijo Sarmiento, yo creo que hay que sacar las estatuas de Sarmiento, estamos todos de acuerdo con eso, pero nosotros seguimos usando esa oposición. Y eso es pensamiento crítico. ¿De qué formas yo utilizo la oposición, esta civilización bárbara? ¿En qué forma? En la vida cotidiana, en mis comentarios, cuando me enojo e insulto. A veces uno cuando se enoja e insulta, como es un acto tan ligado por la emoción y la razón queda un poco ahí desdibujada, salen conceptos que los tenemos ahí, ¿sí? Y que de alguna forma están operando. Entonces, escuchar qué conceptos utilizamos cuando nos enojamos e insultamos, ¿sí? Entonces, ir viendo, digamos, eso, para justamente, no para latigarnos, sino para decir, bueno, a ver, esto está operando en mí, ¿sí? Este concepto está operando en mí, sí, está muy bien, Pablo. Entonces, ¿qué conceptos están operando en mí? ¿Sí? O sea, ¿de qué forma, digamos, sí, bueno, por suerte los profesores no, pero realmente nos tendríamos que ofender, que yo creo que habría que pedir que el día del maestro pase otro día, porque es realmente ofensivo. Pero bueno, por suerte los profesores tenemos otro día, pero eso dicen. Bueno, entonces, tenemos que revisar eso, y eso implica una revisión constante, ¿sí? Una revisión constante, revisar constantemente, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué concepto está operando aquí? ¿Cuál es la idea que está aquí detrás? ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a permitir modificar. O sea, ahí tiene razón Sousa Santos, ¿sí? Yo puedo hacer todas las luchas, ser una guerrera, pero si yo no hago primero una revolución una revolución cognitiva, no va a haber una revolución de ningún otro tipo, ¿sí? Tenemos que empezar por lo cognitivo, ¿sí? O sea, por nuestras categorías, revisar nuestro lenguaje, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos que ir trabajando, eso es lo que tenemos que ir analizando, ¿sí? Y eso es la base del pensamiento crítico. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Sí, 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 profe. Bueno, entonces, vamos a ir dejando. ¿Alguna duda? No, profe, como siempre, impecable sus clases. No. Bueno, pero es importante que ustedes aprendan. Yo les doy herramientas, ¿sí? Y yo lo que yo quiero es que ustedes hagan cosas con esas herramientas, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. O sea, que ustedes puedan decirme, bueno, yo porque entendí Cassirer y aplicando Cassirer, puedo ahora entender esto, aplicar esto y puedo modificar esto, ¿sí? Entonces, de construir conceptos. Muy bien ahí, Maika, ¿sí? Excelente. Eso, puedo volverme a sí misma y decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy utilizando este término? ¡Qué horrible! ¿Por qué utilizo esto? ¿Sí? O sea, qué horrible. O ver, si vemos en una película, en una novela,
Yo me acuerdo que una vez vi una novela mexicana y después cuando estuve en México, ahí me lo explicó bien una amiga, se utiliza el término igualada como insulto, ¿sí? ¿Quieren un término más clasista que ese? ¿Sí? Y se usa, o sea, y es algo hasta natural que cuando vos estás peleando con alguien, decís, bueno, no seas igualada. O sea, bueno, o sea, revisar, y claro, como nosotros no usamos eso, claro, a mí me llamó mucho la atención. Pero bueno, eso, ¿no? Revisar, pero utilizamos otras, ¿no? Utilizamos otras, porque tampoco somos. Entonces, utilizamos conceptos clasistas, ¿sí? Utilizamos conceptos que tienen una fuerte impronta opresiva, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con esos conceptos que utilizamos, los desconstruyamos y muchas justaposiciones, ¿no? Ir viendo cómo operan, ¿sí? Cómo operan, ¿sí? Eso es importante. Entonces, es un trabajo de estar atento, ¿sí? El pensamiento crítico. No eso, sino veo una película y la veo con pensamiento crítico, ¿sí? Veo algo, una valoración, una noticia y la veo con pensamiento crítico, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿qué está operando acá? ¿Cuál es la idea? Eso es, ¿sí? Y el pensamiento crítico, recuerden siempre que pienso por mí misma, ¿sí? Y no que alguien piensa por mí. Exactamente, ¿quién está pensando por mí? ¿Sí? Bien, cuando un concepto opera y en su operación favorece a alguien, o sea, genera un privilegio, genera una opresión, y bueno, hay que deconstruirlo y hay que hacerse consciente, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Traten de ver ustedes el texto de Kant que nos queda, que es la dialéctica. Yo voy a retomar alguna cosita de la dialéctica la próxima clase. Es muy poco, es para rever ahí bien por qué la psicología no es aceptada como ciencia para Kant. Y, y ya empezamos con la unidad 7, ¿no? Bien, ¿alguna duda? Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Estamos en contacto. Nos vemos. Gracias, profe. Un gusto, como siempre, un placer. Bueno, Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, Bueno, saludos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao.